Tengan todos muy buenas noches. En estos momentos vamos a empezar la quinta lección de ejemplos de obediencia al Evangelio. Hoy vamos a ver la obediencia de un carcelero. Y como todas las lecciones que hemos visto hasta este momento, son basadas en la palabra de Dios. Pero primeramente vamos a hacer una oración y después vamos a desarrollar esta lección. Oremos. Padre bueno y bendito, alabado sea siempre su nombre. Gracias, oh Padre, por permitir que podamos compartir tu palabra con mucho amor y mucha humildad, con el fin de que las personas puedan razonar y comprender cómo es que tu palabra enseña que se debe obedecer al Evangelio. Esperamos, oh Padre, que esta lección pueda ser de mucho beneficio, no solo a los que hemos ya obedecido, para fortalecernos más y saber qué hermoso es lo que hemos decidido, sino que también aquellas personas que no lo han hecho puedan algún momento hacerlo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como mencionaba, esta es la quinta lección acerca de ejemplos de obediencia al Evangelio. Y si volvemos a las lecciones anteriores, 4 lecciones, hemos estado viendo en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, ejemplos de obediencia, donde todos ellos nos presentan cómo es que se debe obedecer al Evangelio. Y bueno, esto tiene varios propósitos, como lo hemos mencionado en las lecciones anteriores. Hoy en día, se ha dado que muchas personas tienden a escuchar que solamente usted debe decir, bueno, yo creo y acepto a Jesús en mi corazón, y ya eso es suficiente para ser salvo. Otras personas dicen, vamos a hacer una oración, y ya con eso usted es salvo. Y las personas se van con esta enseñanza, o se hace una pregunta acerca de este tema y las enseñanzas son a medias. Pero esto es un problema porque hay algo que está en juego: la salvación. Por ende, estas lecciones nos van a enseñar cómo es que la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo se obedece al Evangelio, qué es lo que hay que hacer. Y es una gran responsabilidad de todo predicador enseñar lo que dice la palabra. Bien claro, lo dice el apóstol Pedro: si alguno hable conforme a la palabra de Dios, allá en la primera carta que él escribe, en el capítulo 4, versículo 11. Entonces esto es fundamental, y vamos a ver hoy a 2 hombres que pasan por una situación difícil, sin embargo son personas que tienen el deseo de predicar el Evangelio. En esta noche vamos a estar en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículos 23 al 34. Pero antes de entrar a este texto, antes de ver los puntos que aquí se nos dan en cuanto a la obediencia de un carcelero, nosotros debemos comprender lo siguiente. Muchas veces hay personas que están en su confort y pues se sienten seguros de lo que tienen y no ven más allá y no quieren buscar. Personas están seguros y cuando llegan a aquellas dificultades buscan las peores decisiones. ¿Y por qué no buscan a Dios? Hay personas que están en problemas donde su vida está en peligro, pero no buscan a Dios, sino que toman malas decisiones. Esto sucede muchas veces, y hoy vamos a ver un gran ejemplo de ello. Pero debemos comprender un poco el contexto de lo que se nos da aquí. Aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero, donde él lo que quiere hacer o lo que desea es ir y confirmar a las iglesias donde ya había ido, donde había
abierto obras. Quería ir a estos lugares y bueno, al partir hacia Asia, llega hacia Filipos, donde aquí se inaugura la primera obra, donde vemos la primera conversión, que fue la lección pasada con Lidia y su familia. Pero aparte de esto, aquí en este mismo lugar, acontece que hay una mujer que tiene un espíritu de adivinación, que aquella mujer tenía unos amos y lo que ella hacía, pues era producirles ganancias. Sin embargo, el apóstol Pablo, dándose cuenta de la molestia que ella le hacía, pues bueno, ordenó en el nombre de Jesús, puesto que era un hombre inspirado, que saliera este espíritu de ella. Esta persona obedeció el evangelio. Y pues bueno, esto provocó que aquellas personas, aquellos amos se molestaran por la pérdida. Y estos hombres estaban siendo acusados por alborotadores, porque estaban provocando algo que no se hacía en estos lugares. Entonces enviaron a estos hombres a los gobernantes, y aquí es donde vamos a ver donde el apóstol Pablo y Silas llegan a ser encarcelados. Y es aquí donde se va a dar un ejemplo de obediencia maravilloso. Debemos ver aquí que estos dos hombres están en una cárcel. Pero ¿cómo sucede esto? Vamos a ver cómo es la reacción o qué es lo que pasa con este hombre carcelero. En primer lugar, vamos a ver que el carcelero era un hombre confiado. Escúchese bien, el carcelero era un hombre confiado. Si vamos al versículo 23 y 24 en el capítulo 16 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 16, versículo 23 y 24. Vamos a ver aquí lo siguiente. Dice: y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero, escúchese bien, que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Aquí nosotros debemos ver lo siguiente. Aquí en estos versículos vamos a ver a un hombre confiado. Y esta confianza que él tiene la muestra aquí de una manera arrogante, de una manera que no muestra misericordia, de una forma inhumana. ¿Y por qué? Aquí vemos que él se le da una orden, y esta orden él la va a cumplir, pero él no ve que él está tomando a dos hombres, no razona si estos hombres realmente hicieron algo malo, y ve que a estos hombres, después de quitarles, de rasgarles sus ropas, los azotaron. Ellos estaban heridos, ellos tenían, imagínense, hematomas, aquellas heridas abiertas en sus espaldas por sus azotes. Y este hombre nada más recibe la orden, y ¿qué es lo que hace? Los toma y los mete en la parte interior del calabozo. Es aquí donde nosotros debemos de ilustrarnos un poco. Una cárcel y el lugar donde van a enviar estos hombres, o donde estos hombres son enviados, es aquel lugar donde mandan a aquellos criminales, aquellos hombres que realizaron lo peor. Y aquí está mandando a estos hombres a aquel lugar oscuro, aquel lugar donde probablemente había mucha inmundicia. Imagínense aquellos caños donde probablemente pasaban aquellas ratas. Y estos hombres así con su piel abierta, donde ellos podían recibir incluso una enfermedad, una infección. Este hombre tenía confianza en lo que hacía y nada más toma esta decisión de hacer lo que a él se le pide. Aquí este hombre los mete en aquel lugar. Aparte de esto, este hombre es confiado haciendo o realizando esta orden de ponerlos así con toda la seguridad. No solo los lleva al lugar más a fondo, no solo los lleva al lugar interior,
sino que también pone sus pies en el cepo. Déjeme decirle que este hombre era alguien que probablemente al estar en este puesto, quizás era alguien que ya había pues sido jubilado y aquí ya sabía de lo que eran todas estas herramientas. Y debemos entender que el cepo es una herramienta que cuando sus pies pues son introducidos, o esto lo que hace es no permitirle la facilidad de sus movimientos. Pero imagínense en sus pies en el cepo, donde ellos no se podían mover, donde estos hombres en ese momento podían tener gran dolor por las heridas causadas por los azotes. Imagínense a estos hombres en el suelo, donde esto les provocaba, o lo que hacía durante el tiempo, causar tortura. Esto era lo que estaba sucediendo aquí. Y a este hombre no le estaba importando lo que estas personas hacían. Este hombre nada más los metió en un lugar donde ellos estuvieran seguros. Aquí vemos a un hombre confiado de solamente hacer su trabajo. Su trabajo nada más era guardarlos, su trabajo nada más era vigilarlos, pero ya al meterlos en aquel lugar donde ellos no tuviesen la oportunidad de moverse, nada más ellos estaban ahí en este lugar. Este hombre nada más hacía su trabajo. Era un hombre que cumplía las órdenes. Ok, me dijeron que los metiera en un lugar seguro y aquí están, ahí que se pudran, como que si fueran cualquier porquería. Pero aquí vemos a este hombre, a este carcelero confiado, sin saber lo que le iba a pasar, donde a él le iba a suceder algo que le iba a cambiar su manera de pensar, donde a este hombre le iba a suceder algo que iba a cambiar su manera de vivir, iba a cambiarle todo. Este hombre no se esperaba que él iba a obedecer el evangelio. Él no se iba a esperar que iba a haber en ese momento un desastre natural, un terremoto donde él cambiara de estar en este estado de confianza. Aquí nosotros en el versículo 23 y 24, esto es lo que vemos. Un hombre confiado. Pero en estos versículos del 25 al 27, vamos a encontrar un hombre de pasar a ser confiado a un hombre desesperado. Y veamos los versículos 25 y 27, lo que nos dicen. Dice: como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Imagínense, aún así estos hombres, después de todo, ellos estaban ahí orando y cantando, y todos escuchaban. Oh, ¿qué es lo que están haciendo estas personas? Dice el versículo 26. De repente se produjo un gran terremoto, y vean lo que hizo. De tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Y dice que al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas de los presos se abrieron. Aquí nosotros vemos este acontecimiento, pero también vemos que dice el versículo 27, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Aquí debemos ver lo siguiente. Metámonos en la historia. Aquí vemos que este hombre está desesperado por lo que causó este terremoto. Imagínense que este hombre estaba en una total confianza ahí a medianoche. Ya le estaba durmiendo con sus brazos atrás. Imaginémonos esta historia. Este hombre estaba ahí recostado. Y cuando se empieza a mover todo, ahí imagínense ese terremoto. Dice ahí un gran terremoto. Imagínense algo fuerte.
a tal punto que aquellos cimientos se empezaron a correr de su lugar. Imagínense que aquellas puertas, imagínense, todas las puertas, no dice una ni dos, dice que todas las puertas de esa cárcel se abrieron. Imagínense esto. Y no solo esto, porque probablemente muchos estaban, como por decirle así, en máxima seguridad, como pusieron aquí a Pablo y a Silas, donde estos también tenían un cepo. Pero todo esto que sujetaba lo que era el cepo y todo lo demás, estas cadenas se abrieron. Esto fue lo que provocó el terremoto. Imagínense a este hombre aquí en estos momentos, abrir sus ojos y darse cuenta que todas las puertas estaban abiertas. Imagínense a este hombre al darse cuenta que él era encargado de la guardia de una cárcel y pensar que ahí no había nadie, que todos se habían ido. Imagínense, ¿qué le voy a decir a mis jefes? ¿Qué le voy a decir a los gobernantes? Preguntémonos todo esto. Aquí este hombre estaba desesperado, donde él quería matarse, quería suicidarse, quería acabar con su vida. ¿Y por qué razón se da esto? Porque este hombre se desespera al punto de tomar la peor decisión. Déjeme decirle que el suicidio es un acto de cobardía. Y aquí este hombre iba a tomar esa mala decisión, iba a acabar con su vida. ¿Por qué en este momento no pensó en su familia? ¿Por qué este hombre no pensó que iba a cometer una tragedia? No fue culpa de él. Este hombre iba a hacer esto por la siguiente razón. Para las leyes romanas de aquella época, cuando un carcelero dejaba ir a un prisionero, depende de lo que aquel prisionero iba a sufrir, esto le iba a suceder a él. ¿Por qué él quería clavarse su espada? Porque probablemente esto le iba a suceder a él. A él le iban a quitar la vida. Y este hombre iba a tomar la peor decisión. Este hombre iba a hacer esto porque él pensó, él creyó que no había ningún prisionero en ese lugar. Imagínese lo que este hombre iba a hacer. Pero al él mostrar esta actitud, pues bueno, él también podía pensar pónganse a pensar esto, a cuántas personas he metido aquí, a cuántas personas he actuado de la peor manera. Imaginémonos esto. Y él podía pensar, quizás hay más de uno aquí suelto, esperando el momento para acabar con mi vida. Todo esto podía estar en la mente. Esto es una posibilidad. Y aquí vemos esto. Este hombre iba a tomar la peor decisión. Cuando una persona está desesperada, cuando una persona llega a este punto, busca la peor decisión, busca la puerta incorrecta. ¿Por qué este hombre en este momento no buscó a Dios? ¿Por qué este hombre en este momento? ¿Por qué él no dijo, Dios, ayúdame, ¿qué hago? No fue mi intención. ¿Por qué este hombre en este momento no hizo eso? Este carcelero se iba a suicidar, iba a acabar con su vida, tomando la peor decisión. Escúchese bien, que cualquier ser humano en la tierra puede tomar, acabar con su vida. Y esto es lamentable, sí. Pero aparte de esto, este hombre, de pasar de ser alguien confiado, pasó a ser un hombre desesperado. Pero ahora va a pasar de ser un hombre desesperado al ser un hombre salvado. Imagínese aquí el texto, dice el versículo 20. Mas Pablo clamó a gran voz. Escúchese bien las palabras, diciendo, no te hagas ningún mal,
pues todos estamos aquí. Escúchese las palabras de un verdadero predicador. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nosotros nos preguntamos, después de estos hombres, el apóstol Pablo y Silas, después de haber sido humillados, después de haber sido azotados, después de haber sido tratados como una basura, como una escoria, como los peores criminales, metidos en la cárcel, en el lugar donde metían a las peores personas, con un cepo en sus pies. Estas personas le están diciendo a él, no se haga ningún daño. Nada más preguntémonos esto. ¿Qué hubiese pasado si el apóstol Pablo se queda callado 5 minutos después? ¿Qué hubiese pasado en ese momento 5 minutos después si el apóstol Pablo no dice absolutamente nada? ¿Qué hubiese pasado con la vida de esta persona? No solamente hubiese acabado con su vida humana, sino que el suicidio, pues esto lo lleva a tener una pérdida total, porque esto lo va a llevar a tener una condenación eterna. Y una de las razones es porque él no había obedecido el evangelio. Pero aquí él pasó, primeramente, de ser salvado, de cometer esta tragedia. Estas palabras que le dice el apóstol Pablo al clamar a gran voz, diciéndole, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí adentro. Imagínense al apóstol Pablo, a Silas, a todas las personas que estaban en ese lugar, todos llenos de polvo, de ese gran terremoto, ahí todos tranquilos, y diciéndole estas palabras a él. Veamos aquí un gran predicador, no pagando mal a una persona que les hizo mal. No, aquí vemos un gran ejemplo. El apóstol Pablo aquí nos da un gran ejemplo como predicador. No te hagan ningún mal. Fue salvado de ese mal, primeramente. Pero también fue salvado, y aquí, al hacer la mejor pregunta. Escúchese bien la pregunta que él hace. Aquí es donde dice que este hombre pidió luz. Y dice que se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y dice que les dijo, véase conmigo ahí en el versículo 30. Dice que después de sacarlos de ahí, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Escúchese qué buena pregunta, porque todos en medio de esta situación que incluso acontece en estos momentos, ¿por qué no se hacen esta pregunta? Si quizás pues estemos pasando en un momento que no sabemos si son los últimos de nuestra vida, ¿por qué esta pregunta no llega a las personas realmente? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Este hombre llegó todo precipitado, imagínense, prendió la luz y los vio ahí. Llega ahí todo agitado, después de ver todo lo que sucedió, todo temeroso, se postra ahí. Aquí están, qué dicha, no se fueron, qué dicha. Y los saca de ahí, imagínense estos hombres sacudiéndose. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué buena pregunta hizo él. Y es la pregunta que toda persona debe de hacerse hoy en día. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero es ahí donde hoy en día hay un problema. Y les voy a mencionar por qué. Porque hay muchas personas que se hacen esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y muchas personas que no lo llevan a textos donde se debe ver completo el texto. Nada más les dicen, bueno, haga una oración y ya es suficiente, usted ya es salvo. Bueno, nada más crea, nada más debe hacer esto, creer, como decir, yo creo, y una oración, y esto es suficiente, ya es salvo. Hay personas que enseñan esto, que es un error, y que es una imprecisión a la luz de la Biblia,
en cuanto a la doctrina de la salvación. ¿Por qué razón? Vamos a ver aquí la respuesta y lo que el apóstol Pablo hace con base a la pregunta de esta persona. Aquí vamos a ver que este hombre pasó a ser salvado por la predicación de la palabra que aquí realiza el apóstol Pablo. Aquí las palabras que dicen aquí en el versículo 31 dice así: ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Ok, hay personas que se quedan solamente ahí. Ay, solo creo y ya es suficiente. ¿Y es eso lo que se refiere realmente el texto? Veamos los siguientes versículos. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Claro, esta palabra creer es confiar en Jesús, porque solamente a través de Él es donde encontramos la salvación. ¿No dice así la palabra? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Lean Hechos capítulo 4, versículo 12. Claro, él debía de confiar, pero para esto él debía comprender el evangelio. ¿Y qué le predicó el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le predicó que Jesús era el Hijo de Dios. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo después de su conversión. Veas en Hechos capítulo 9, versículo 20, él predicaba que Jesucristo era el Hijo de Dios. Que Jesús es Dios, pues esto es lo que significa: la muerte, la sepultura y la resurrección. Antes de él creer, él debía huir. Y esto es lo que hace el huir: dar fe. La fe viene por el huir y el huir por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Este hombre debía de creer quién era Jesús. Debía entender completamente el evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Primera de Corintios 15, 1 al 6. ¿El apóstol Pablo esto se lo predicó o creemos que no? Yo creo que el apóstol Pablo se lo predicó. El apóstol Pablo le predicó que él debía creerle y ponerle por encima de todas las cosas. Él debía de arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados. Como lo dice Hechos 2:38, arrepentidos y bautícense en cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de pecados. Era necesario que él hiciera esto: arrepentirse y bautizarse. Entonces, preguntémonos hasta este momento, ¿creer nada más en decir yo creo? Veamos los siguientes versículos. Dice aquí: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No solamente a él, fueron a su casa. Dice que, y él tomó en aquella misma hora de la noche, escúchese bien, en la misma hora de la noche, y le lavó las heridas. Las heridas. Ve a este hombre a darse cuenta ahora sí de tantos errores. Les limpia las heridas. Los trata con amor. Qué gran ejemplo aquí. Pero también dice: enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Aquí nosotros vemos que este hombre fue bautizado enseguida. Aquí este hombre fue bautizado al escuchar la palabra de Dios, la tuvo que entender, tuvo que razonar. Y para él ser bautizado, ¿cómo él va a ser bautizado? Claramente podemos ver que por deducción lógica, o podemos inferir que este hombre se le dijo que debía ser bautizado. Y el bautismo es inmersión bajo agua. Esto es lo que significa la palabra bautismo. Él fue bautizado para el perdón de pecados, porque este es el propósito del bautismo. Esta persona en estos momentos, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, sí, él creyó en Jesús, lo puso por encima de todas las cosas. Él creyó en su palabra, porque creer en Jesús es creer en su palabra y lo que debemos hacer. Entonces este hombre, convencido, en ese mismo momento fue bautizado.
bautizado para el perdón de pecados. Y aquí aprendemos algo muy importante. Muchas veces el bautismo llega a convertirse en muchos lugares como un show, como algo que no vamos a hacerlo el domingo porque ahí van a estar todos. No. Aquí esta persona podemos ver que él esa misma noche, en esa misma hora de la noche, dice que le lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y los suyos. Imagínense ese hombre después de entender el evangelio, de razonar. Era una persona adulta, no era un bebé. El bautismo infante no es bíblico. Este hombre, después de razonar correctamente la palabra de Dios, convencido, se arrepintió y fue bautizado para el perdón de pecados. ¿Por qué iba a esperar más? Y qué bendición más grande. Él y los suyos, su familia. Qué gran ejemplo vemos en este texto. Es aquí donde nosotros vemos un gran predicador. Es aquí donde también vemos el cambio de este hombre. Pero veamos el último versículo, versículo 34, que es el que deseo que leamos también. Dice, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente. ¿Por qué razón fue que él se regocijó grandemente? Por haber creído en Dios con todos los suyos. Este regocijo de este hombre al haber creído en el Señor fue porque él obedeció el evangelio, porque se le predicó la palabra, él la escuchó, él la entendió, él tuvo fe, él le puso por encima de todas las cosas, se arrepintió y fue bautizado por inmersión para el perdón de pecados. Y él ahora estaba alegre después de entrar en un momento de desesperación, después de entrar en un estado de depresión donde él iba a acabar con su vida al suicidarse. Vemos a un hombre salvado por obedecer el evangelio, que dice Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquellos que obedecen el evangelio y son bautizados para el perdón de pecados son añadidos a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. Y están en un estado de salvación. Y esto es lo que vemos aquí en este texto. Esto es lo que encontramos, pero podemos ver grandes lecciones. Aquí de ver a un hombre que pasó de ser un hombre confiado a ser un hombre desesperado y al ser un hombre salvado. Podemos ver que hoy en día hay muchas personas que tienen total confianza de lo que tienen. Pero puede llegar un momento donde entran a un estado de desesperación y pueden tomar una mala decisión. Donde la decisión que el humano toma es la peor vía, el suicidio. Pero Dios da otra o da una mejor decisión que la persona puede tomar. Da una puerta donde puede salir de sus problemas y es obedecer el evangelio. Vemos aquí también a un hombre que después de ser corrupto, después de tratar como cualquier cochinada, porquería, al apóstol Pablo y Silas, al meterlos al interior del calabozo y ponerles el cepo y sentir tortura, a un hombre que después de razonar, pues con humildad les lavó las heridas y obedeció el evangelio. Aquí también podemos aprender del apóstol Pablo y Silas. Este hombre se sentía confiado hasta el punto de que llega a ese gran terremoto y pensar que ya nadie estaba en la cárcel. Pero el apóstol Pablo y Silas estaban cantando y orando al Señor. Y aparte de esto, ellos no se fueron corriendo. Ellos no salieron de la cárcel. Ellos se quedaron ahí. Y como buenos predicadores no hicieron mal. Al ver que este hombre iba a acabar con su vida, no se haga daño. Y aprovecharon esta oportunidad
para predicarle el evangelio a este carcelero, a este hombre, donde en estos momentos su vida cambió por completo, su manera de pensar, su manera de vivir, porque después de obedecer el evangelio, después de razonar a la palabra de Dios, de arrepentirse, que es un cambio de mente, lo que significa arrepentimiento. Esto es lo que sucede en él. Vemos esta gran lección. Aprendamos de estos grandes ejemplos. Aprendamos que la Biblia, el libro de los Hechos, nos muestra a nosotros cómo se predicaba el evangelio. Las personas debían oír, debían de creer, debían de confesarle, debían de arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados por la autoridad de Jesucristo, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos da estos ejemplos, y fuera de la palabra de Dios hay muchos grupos religiosos que enseñan nada más haga una oración y es suficiente. Otros, venga, traiga a su niño recién nacido y es suficiente. Pero la Biblia no enseña eso, y la Biblia es la palabra de Dios. Y solamente a través de la palabra de Dios podemos conocer el plan de salvación. Esta es la quinta lección de ejemplos de obediencia al evangelio. Y con este ejemplo, espero que todos hayamos podido aprender más y así razonar en este gran ejemplo, y así aquellas personas que ya han obedecido, crezcamos y disfrutemos la bendición de saber que hemos entendido realmente el evangelio y estamos en el nuevo sistema, en el nuevo pacto, y somos cristianos. Y para aquellas personas que no lo son, busquen obedecer el evangelio y no olviden que nosotros estamos para servirle. Y si cualquier persona desea obedecer el evangelio, puede contactarnos. Nosotros con mucho gusto buscaremos la forma de llegar hacia donde usted esté, o contactar a un hermano cercano para que pueda ayudarles a estudiar más a fondo este tema, si es necesario, y que usted sea bautizado para el perdón de pecados. Vamos a hacer una oración, y con esta oración culminamos. Oremos. Padre Santo, bueno y bendito, gracias le damos por este ejemplo tan maravilloso, donde podemos ver que esta historia llega a nuestras mentes, donde es tan hermoso ver como un hombre lleno de la palabra puede predicar, y aún así un hombre llega a tener tanto temor, donde al ver a estos hombres que procuran que no acabe con su vida, hace esta gran pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Una buena pregunta que cualquier persona hoy puede hacerse, esperando que alguien, un predicador de la palabra con conocimiento, llegue y se acerque y le dé la respuesta con base a tu palabra, Padre. Esperamos que esta lección también sirva para dar esta respuesta. Gracias, oh Padre, por este ejemplo que ha quedado en récord en este libro de los Hechos. Gracias por el escritor Lucas. Gracias por el apóstol Pablo y Silas, que actuaron de esta manera. Gracias, oh Padre, por tu palabra, que podemos aprender de ella cada día. Hacemos esta oración por la autoridad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que tengan buenas noches, que Dios les bendiga.